Señores amigos todos y esta distinguida mesa, que me van a tener que perdonar el que yo intente acercarme un poquito a lo que era mi padre desde el punto de vista de la locución. He apuntado esta mañana que me he levantado con ganas y a escribir unas letras para tener al menos una hilación un poquito lógica. No sé para qué, porque con la letra de médico que tengo soy incapaz de entender lo que acabo de escribir. Pero bueno, vamos a intentar poder compaginar algo que usted sea completamente comprensible. En este anfiteatro que estamos estupendo y precioso se llama precisamente Gabriela Mistral. La mayoría lo saben, pero habrá gente que no sepan que Gabriela Mistral fue la primera poetisa chilena que recibió el premio Nobel. Es decir, que se celebre un acto para unos chilenos en este lugar también es simbólico. También recuerdo a otro premio Nobel de la literatura, a Neruda. Neruda tuvo bien también nombrar a mi padre, a vuestro abuelo, en uno de sus libros, con lo cual también es una complacencia para nosotros. Y he hecho en falta a un poeta menos reconocido, que fue también diplomático de Chile en España, fue cónsul, que fue Víctor Domingo Silva. Poesía preciosa, que todavía me acuerdo de alguna de ellas, y como me anime un poco le recito algo. Bobby de Glané marcó una época. Nosotros somos conscientes de ellos, pero no obstante, esta familia de Glané que hoy represento regularmente está llena de ilusión, está llena de orgullo, está llena de agradecimiento a todas las personas y entidades que han retirado el óxido que el tiempo va provocando que se difuminen los recuerdos de las personas que ya han pasado. Y para actualizar este momento a dos periodistas chilenos que triunfaron durante años en España, me alegro mucho que se celebre este acto, no tanto por lo que nos corresponde a los de Glané, sino para lo que significa para los chilenos. Agradezco a Poveda, como representante de esta casa que nos reúne a todos los hispanos o iberoamericanos, como diría mi padre. No le gustaba mucho lo del latinoamericano. Y le damos las gracias al embajador don Sergio Romero, que al frente de la embajada ha propugnado que este acto sea lo más completo y mejor posible, acompañado, iba a decir en las sombras, pero nunca en las tinieblas, de don Enrique Cantásegui, que ha sido una persona entrañable, cariñosa y siempre dispuesto a cómo favorecer lo que podemos hacer por este acto. En cuanto a nuestro embajador, quisiera destacar, lo conozco desde hace unos meses, le he oído ya unos 3 o 4 conferencias y me han impresionado muchísimas cosas del cariño y el amor con que habla de su patria, es normal, pero ¿cómo lo explica? ¿Cómo lo transmite a los demás? Es un gran humanista y pudiendo haber efectuado cargos políticos en su patria de origen, según me he informado, a altos niveles, decidió seguir por otros senderos, por otras rutinas, para llegar a ser embajador en España. Tiene mucha facilidad de la palabra, convicción en lo que dice, y si hay algún pequeño diálogo, me gustaría que, por ejemplo, probaran ustedes, pregúntenle por el PIB chileno, pregúntenle por la tasa de empleo en Chile, y verán ustedes cómo se van a complacer. Y muchos desde este lado vamos a lloriquear. El señor embajador, pienso que usted no está aquí solo por sus méritos, usted estaba predestinado a ser embajador en España. El por qué yo pensaba, y qué es lo que puedo decir que tengo una cierta hilación lógica, y para mí ha resultado muy agradable el primer apellido, Romero. Caramba, ¿quién no ha paseado por estos campos de España tan preciosos, tan variopintos, no digamos ya por Andalucía, en donde pisando exactamente en la primavera, unas matas rotundas, fuertes, resistentes al frío y al calor, que recortaban nuestras madres sus flores, sus plantas para ponerlas en la ropa de la casa? El Romero, pues Romero, ¿cómo no iba a estar aquí? Su apellido materno, caramba, el apellido materno viene directamente de Extremadura, por ende ligado directamente a Madrid. Está usted predestinado, señor embajador, a estar aquí representando a Chile. Muchas gracias por su presencia. Don Miguel Ángel Nieto, ¿qué puedo decir? Miguel Ángel Nieto es miembro de oro, miembro honorífico de la familia de Glané. Trabajó muchos años desde jovencito con mi padre, ya era difícil, y consiguió, a base de esfuerzo personal, perdiendo muchas horas de sus labores en casa, de estar con su familia, de hacer un libro fantástico, precioso. Cuanto más lo leo, más me gusta.
Si mi padre hubiera sido norteamericano, estoy convencido que ya tendría 2 o 3 películas sobre su historia. Pero bueno, nació en Chile y convivió en España. Pero el libro que ha hecho es fantástico, donde pone a los que tienen ciertas dudas de la actuación de mi padre, si era partidario o no partidario del régimen, las veces que fue castigado. Y tiene una cosa que es clarísima, pone nombres y apellidos de las personas que actuaron de forma negativa, que normalmente no se ve, se habla en generalidades, presuntos. Él lo ha dicho de forma clara. No sé si podrán conseguir el libro, pero el libro realmente merece la pena ser leído. Si hablamos de mi padre, como padre, mi padre era una persona de un gran rigor, de una gran disciplina, y era en el hogar exactamente lo mismo que era en el trabajo. Duro aparentemente, pero muy flexible cuando lo requería. Tenía la operación Amarre, seguramente Miguel Ángel nos podrá contar algo de ello, que era certificar algo que nos encargaba a cada uno de forma directa. Y una vez que estaban todos los datos apuntados y conseguidos, se lo entregaban y decía, estupendo, vuélvelo a reconfirmar todo otra vez. Así era muy difícil que hubiera errores o dificultades. Por lo demás, mi padre tenía un corazón de oro. Era una persona entrañable y no tenía un puño, tenía una mano abierta con un agujero tremendo en el centro, donde todo lo que tenía, fuera mucho, fuera poco, lo intentaba compartir con los demás. Nunca tuvo envidia, le encantaba y mucho a todo lo que le rodeaba de él, intentar levantarle su nivel y sus conocimientos, puesto decía que cuanto más destacaran las personas, ya muchos han seguido destacando a lo largo de la vida, más contento se iba a poner él y más satisfecho. Así que nunca tuvo la necesidad de sentir envidia de los demás. Quiero dar las gracias ya a la mesa, ya lo conoce ustedes y los oyen. A Herrera le podría decir que si mi padre existiera y lo escuchara, sería la voz que él podría como paradigma, la simpatía que tiene, la agudeza que tiene, cómo no necesita muchísimas veces papeles, como le pasaba a mi padre, aunque hacía unos guiones sumamente estrictos. Y ese tono de voz y ese deje que algunas veces mete andaluz, téngame por presente, seguro que sería uno de los partidarios de escucharle todos los días en su programa. Quisiera agradecer a unas personas que me han recibido en su grupo, y es un grupo que se llama Algoritmo. ¿Y estos quiénes son? Estos paletos. Estos paletos son todos extunos. Extunos que llevan 40 años reuniéndose un día a la semana para aprender canciones, mejorar las canciones que ya saben, no ya de la tuna, sino también de iberoamericana, como ustedes tendrán la oportunidad de poderlo comprobar. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Y a nuestro padre, muchas gracias por su presencia en este momento y sobre todo por todo lo mucho no material que nos dejó. Muy agradecido. Muchas gracias, Roberto de Glané. Aquí está el libro que mencionabas. Es de los pocos que hay, pero ahí está. Quisiera mencionar, y si me lo permiten, algunas de las personas que están presentes acompañándonos en este acto. Desde luego están los hijos y nietos de Bobby de Glané. Está el señor Federico Sánchez Aguilar, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Señor Miguel de los Santos, que trabajó con ambos homenajeados, e inclusive con Raúl Matas en la televisión y muy especialmente con motivo del Festival de Viña del Mar. Representantes de distintos medios de comunicación, Radio Nacional de España, Televisión Española, Terra, Iberoamérica Televisión, Cadena SER, Diario El Mundo, El País, La Razón. Representantes de casas de estudios superiores como San Pablo CEU, decanos y profesorados de la Cátedra de Comunicación y de Periodismo, representantes del Club de Rotarios de Madrid, encabezado por el cirujano José María Díaz, destacados periodistas, Javier Castro, Ramón Bermejo, representantes de la Embajada y Consulado de Chile en España, representantes de colectivos de chilenos residentes en Madrid,
corresponsales de los medios de comunicación chilenos. A todos muy bienvenidos y muchas gracias. Corresponde dejar ahora con la palabra al representante de Chile en nuestro país, el embajador don Sergio Romero Pizarro. Muchas gracias, Enrique. Mis primeras palabras para agradecer a ustedes por acompañarnos. Agradecer a Casa América, a su directora Tomás Poveda, que nos permite permanentemente contar con esta casa de Iberoamérica, no de Latinoamérica, de Iberoamérica. Y esta Iberoamérica tiene un contenido muy particular y muy esencial, y es de que tiene unos lazos invisibles que nos unen. Nos unen porque tenemos una identidad histórica, porque tenemos una identidad cultural, porque ustedes nos enseñaron a tener fe. Y esa fe hace de que la radio, que es algo mágico, tenga una cuestión que es muy particular. La gente confía, hace fe de lo que en la radio se dice. Cuando alguien hace una encuesta de opinión, se sorprendería de que en el caso chileno, la radio es lejos la que detenta con mayor altura y prestigio la confianza y la fe de la gente. La radio dice la verdad. Y esa expresión es muy importante, porque en definitiva, si nosotros quisiésemos poder tener en alguna manera una figura de lo que es la libertad de expresión, esa libertad de expresión normalmente debiera manifestarse en un micrófono. En un micrófono que trasciende, que hace que la gente, sin saber, sino que solo escuchando, pueda darse cuenta de la magnitud de lo que implica hablar con la verdad. Y esto a mí me parece que es algo que atrae y que cuando a uno lo atrae para siempre. Yo quiero hacerles una confesión. Yo desde luego no soy diplomático de carrera, soy una persona que he tenido muchas actividades en mi vida, pero hay una en particular en la que siempre me he sentido en sintonía, en una sintonía fina. Yo también soy radiodifusor. Yo soy un hombre que nació prácticamente como director de una famosa cadena de radio en Chile que se llamaba Radios Agricultura. Fundé Radio San Cristóbal, frecuencia modulada, y participé como director de la Asociación de Radiodifusores de Chile en los momentos más decisivos y más difíciles de nuestra democracia. Tengo el premio Libertad de Expresión de la Asociación de Radiodifusores de Chile y me siento muy distinguido por ello. Pero quiero decirle de que nosotros hoy día queremos destacar a dos chilenos y a dos españoles, lo voy a decir en esos términos, porque la verdad es que uno no sabe dónde empieza uno nacionalidad y dónde termina la otra. Es como el Romero y el Pizarro. Es una cosa que es muy difícil poder expresar esa relación tan única que hace de que la más pobre de las colonias españolas, que no alcanzó a ser virreinato nunca, fuimos apenas una capitanía general, pueda transformarse de pronto en la proa de América. Porque ciertamente, y si Roberto de Glané con esas palabras tan cariñosas destacó lo que es hoy día Chile, lo es por el mérito de su gente, por el esfuerzo de nuestros compatriotas que del aislamiento en que siempre estuvimos, nos hemos convertido hoy día en la principal referente, ¿no?, de la economía de Iberoamérica. Destacar a Bobby de Glané y a Raúl Matas es algo que lo hace en la mesa con la autoridad que ellos tienen. Pero yo quisiera decir finalmente que este homenaje simplemente busca unir y fortalecer esos vínculos históricos que nosotros creemos que hacen de que en un mundo globalizado, estos que hablamos español, tengamos también una relación muy particular y muy especial. No es posible que el segundo idioma, y lo destacaba hace muy pocos días atrás el director, el presidente del Instituto Cervantes, el segundo idioma del mundo no tenga una expresión más importante en este mundo internacional, en este mundo global. Yo siento de que se va a producir el milagro de que Iberoamérica
como concepto va a liderar no solamente las letras, no solamente a esta Gabriela Mistral que tiene el nombre, esta sala hermosa, sino que también nos va a dar un sitial para que Iberoamérica esté siempre presente en el mundo internacional. Y yo creo que este homenaje a Bobby de Glané y a Raúl Mata es parte de esa identidad iberoamericana que tanto nos enorgullece. Muchas gracias. Vamos a dejar con la palabra a Miguel Ángel Nieto, que como todos ustedes lo saben, es un destacadísimo profesional de las comunicaciones que se ha desempeñado en los más importantes medios informativos de España, recibiendo altas distinciones y el reconocimiento de su esmerada labor profesional. Tiene numerosas obras y entre ellas nos permitimos señalar este gran libro sobre Bobby de Glané, el arquitecto de la radio española, que es indudablemente la más completa biografía de nuestro homenajeado. Queda con ustedes don Miguel Ángel Nieto. Muy buenas tardes a todos. Excelentísimo señor embajador, y lo de excelentísimo es por su dignidad de embajador. Excelentísimo señor don Carlos Herrera, y lo de excelentísimo es por la excelencia de sus programas. Como acaba de decir Roberto de Glané, si Bobby de Glané viviese en estos momentos diría: solo hay una persona que hace radio como se debe hacer la radio. Es Carlos Herrera. Porque la radio no es solo hablar. La radio tiene otros lenguajes que a mí me enseñó muy bien nuestro gran maestro, que son el lenguaje no verbal, los silencios, la música, los efectos. Y eso, querido Carlos, lo manejas como nadie. Decía Matías Prats, el otro gran maestro, decía, eso de que hay que tener respeto al micrófono, eso es una tontería. Lo que hay que tener respeto es a los que nos escuchan cuando nosotros hablamos por el micrófono. Eso nos lo inculcaba Bobby de Glané permanentemente. Yo trabajé con él 10 años, rectifico, trabajé para él 10 años. Y fue la mejor carrera de periodismo que yo he podido hacer en mi vida. Mis últimos 12 años han sido de profesor en la Universidad San Pablo CEU, profesor de radio. Y lo que yo les decía a mis alumnos era, en la universidad solamente os podemos enseñar a aprender. Porque aquí yo no os puedo enseñar mis 45 años de radio en el tiempo que estáis conmigo en el aula. Os puedo enseñar los conceptos suficientes como para que después, con la práctica del ejercicio de la profesión, os convirtáis en unos grandes profesionales. Yo tuve la inmensa suerte de que cuando llegué a la radio, muy jovencito, con 16 años, los pioneros de la radio, que empezaron en el año 24, tenían entonces 50 años, 60 años. La radio solo tenía, cuando yo llegué, 35 años de vida. Y tuve la suerte de tener unos maestros como José Luis Péquer, la gran obra de Bobby de Glané, como Vicente Marco, como Antonio Calderón, como todo aquel cuadro de actores. Para mí hablar de Bobby de Glané es como hablar de mi segundo padre. Bobby era, como ha dicho Roberto, un hombre muy riguroso. Él seguía llevando ese teniente de carabineros en el alma, pero tremendamente justo. Y cada vez que te echaba una bronca, esa bronca era una lección de radio. Era un hombre que era duro en la bronca. No voy a repetir lo que me llamó un día mientras daba un puñetazo en la mesa de su despacho y partía un cristal de 1 centímetro, simplemente porque me había dejado sin borrar
una cola de una cinta magnetofónica. Y entonces le estaba encantando la entrevista que estaba oyendo, y cuando vio que la cinta al final hacía me llamó de todo y dio un puñetazo. ¿Tú te crees que esto es una falta? Es una falta de todo y tal. Y me llamó una barbaridad y pegó un puñetazo en la mesa. A los 25 o 30 minutos me estaba invitando a merendar en una cafetería al lado de la emisora para hablarme de otra cosa. Es decir, él sabía que había sido como había sido, yo había perdido la lección, pero seguíamos siendo amigos. Y sí me considero parte de la familia de Glané, porque en los largos paseos que dábamos desde la cadena SER hasta la calle Ilustración, yo vivía donde sigo viviendo, en la colonia de Manzanares, y luego yo seguía andando, yo le dejaba en el portal de casa. Durante esos paseos, a mí me contaba todo lo divino y todo lo humano. Por ejemplo, lo que luchaba con Roberto para que estudiase la carrera de medicina. ¿Cómo se ponía? Por cierto, Roberto, hay una cosa. Cuando tú estabas estudiando con tu hermana Irma óptica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, yo hacía el bachillerato nocturno en el Ramiro de Maeztu y cogíamos siempre el mismo autobús, el que nos llevaba a Quevedo, el 40, que nos llevaba a Quevedo. Y además, tú no te acordarás, pero yo jugué contra ti al baloncesto en la Liga Universitaria, tú con Medicina y yo con Ciencias Sociales, porque con 64 años en aquella época se podía ser base. Pero es que Roberto era pívot. O sea que, fíjate la cantidad de coincidencias para luego integrarme a través de tu padre en tu familia. Un recuerdo para Pilar, vuestra madre, que con gran paciencia me soportó tarde tras tarde y es coautora de este libro. Porque como Bobby era un hombre tan meticuloso, todo su archivo estaba en aquella casa, todo el archivo. Hoy, gracias a un acuerdo de los hijos de Bobby y de la propia Pilar, ese archivo está en el Museo de la Radio de Ponferrada, para que gente que quiera estudiar, que lo estudie. Pero antes de entrar en cosas muy concretas sobre cómo era Bobby, yo quiero que ustedes lo conozcan, que lo vean y que lo oigan. Porque muchos de los que hay aquí a lo mejor no saben ni qué cara tenía. Yo he recopilado fragmentos de las películas en las que trabajó Bobby, siempre haciendo de Bobby. Bobby no hacía de gángster ni nada por el estilo, no, hacía de Bobby, de lo que él era. Y la última, el último fragmento, que es del Batallón de las Sombras, a Bobby no se le ve, se le oye. Pero fíjense bien, porque es de los años 54 o 55 esa película, lo que era la radio en España. Cómo se oía la radio, la gente reunida en torno al receptor, las amigas, las vecinas, cómo se oía la radio y lo importante que era la radio. Si os parece y tenéis preparadas las películas, podemos verlas. Celebran esta noche una magnífica fiesta. A ella se han dado cita los más conocidos nombres tanto en el deporte como en el cinema. Y claro, en este ambiente de mujeres bonitas, de flores, de música, no pueden faltar los nombres conocidos, como por ejemplo el de don Cesare González, de la Federación Gallega, que desciende en este instante de su magnífico coche, acompañado por los señores Calderón, de la Federación Sur, Sánchez Ocaña, secretario de la Federación Nacional, y Samañó, de la Federación Marroquí. Juntos se encaminan ahora al recinto de baile, de luces, de color, y volvamos a repetir, de mujeres bonitas.
Y de que aún hay afortunados en este mundo, amigos oyentes, ahí tenemos la prueba. Miren ustedes al gran actor cinematográfico Julio Rey de las Heras, lo bien acompañado que viene. Marucci Fresno, la gran estrella, a su derecha y a su izquierda Conchita Tapia. Y este otro grupo, Florian Rey, el gran realizador, con Blanquita de Ciros. Ah, pero a Florian Rey le han dado el alto, pero no un alto policiaco, sino un alto lleno de flores. Si no, miren la cesta de la florita y observen también el bolsillo de Florian. 2 minutos por lo menos. Y sigue la fiesta. Sigue llegando gente conocida a este gran baile, amigos oyentes. Eduardo Teus, el seleccionador nacional de fútbol y notable periodista. Los jugadores internacionales Guillermo Izaguirre y Cosme. Y el aficionado Gaviria, el de la petaca, que viene ofreciendo gentilmente cigarrillo. No lo pierdan ustedes de vista. Lo que para un hombre como yo, entregado al estudio y a la investigación, y sin más mundo que el de un laboratorio, supone todo esto. Y que si no hubiera sido en fin, don Tomás, estos señores de las galletas tienen que marcharse. Todo ha sido inútil, pero estoy contento por haber luchado por su ilusión y por la mía. Que patente los de la aeronáutica su pistón y tire usted nuestra basura. Será que Dios lo quiera así. Un momento, señor, no se va. Quiero que los que nos escuchan oigan este silencio de los que nos hemos reído. Le hemos recibido con risas sin hiel, sanas desde luego, pero ahora veo que inoportunas. Dígame, señor, si después de sus esfuerzos usted hubiera logrado ganar el dinero ese que por lo visto necesita su pistón, ¿no es cierto que también habría reído con nosotros? Puede. Pues ría, mi amigo, porque este pobre locutorcito tiene mucho gusto en sacar de su propio bolsillo otras 3.000 pesetas con el ruego que me acepte como socio de ese pistón que no conozco, pero que cuando usted me ha servido con tanta fe, tiene por fuerza que ser pistonudo. A 100.000 pesetas cada uno. Son 2 millones, coronel. Ay, don Juan Manuel, eso es tanto dinero que yo no sé cuánto es. Pero te aseguro que su vida vale mucho más. No firme usted eso, don Juan Manuel. No te preocupes. Si no te tuviera aquí, me daría miedo ponerme delante del toro. Pero mientras Clorinda esa ecuación, nada me puede pasar. Estoy seguro. Pues no se confíe demasiado, que cualquier día se me puede cortar la comunicación con García a la hora de la cocina. Quiero que se atienda el cortijo y que todos participen de mi alegría. Hasta mañana, coronel. Nadie. Bueno, Bobby, cuando te quieras. ¡Vamos allá! Esta tarde barato, barato. Aquí abajo. Amables y gentiles oyentes, reiniciamos nuestro reportaje taurino grabado en cinta magnetofónica desde las habitaciones del Hotel Andalucía de Jerez. Don Juan Manuel de Almodóvar, ese extraordinario rejoneador que con su primera actuación ha conquistado los máximos laureles, acaba de sostener una conversación telefónica con su cortijo, convertido hoy en casa-hogar para gitanillos pop. Por cierto, que en esta conversación telefónica ha cambiado algunas palabras en un tono muy afectuoso con cierta persona llamada Colorín. Veamos, don Juan Manuel. ¿Tiene usted algún inconveniente en hablarnos sobre esa persona? ¿No? ¿Quién es? Una gitana. ¿Acogida tal vez a la institución? Más bien la institución tiene esta acogida y que es el alma, la villa de mi orfanato. La esperanza de Colorín inspiró mi obra. Es joven. Sí, naturalmente. Eso es naturalmente, ¿por qué? Porque, no sé, Ya me doy cuenta que además debe ser guapo. y no se equivoca. He oído decir que Colorín reza cuando usted torea. Y dígame, don Juan Manuel, ¿piensa usted en Colorín cuando está frente al toro? Pues sí, ¿Y por qué no ha venido a verle torear? no ha venido porque no puede ver. Es ciego. Perdone, don Juan Manuel, perdone esta pregunta y perdone usted todas las demás, pero ya podrá suponer la intención que llevaba. Descubrí si estoy enamorado, ¿verdad? Exactamente, pero tratándose de una gitana y ciega. ¿Y qué importa que sea ciega y gitana si yo la quiero? Unimos nuestros afanes para lograr el bienestar de los gitanillos pobres. ¿Por qué no hemos de unir también nuestras vidas para lograr nuestra propia felicidad? ¿Y no tiene usted inconveniente que radiemos lo que ha dicho? ¿Inconveniente? Ninguno.
Por el contrario, de agradecerles a ustedes la ocasión que me han brindado, porque a lo mejor cara a cara no me atrevía a decírselo nunca. Eso está muy bien. Y con esta sensacional noticia damos fin a nuestra entrevista grabada en cinta magnetofónica con don Juan Manuel de Almodóvar, famoso granadero, reconeador que triunfa y sobre todo gran caballero andaluz. ¿A qué hora se nos Millares? Mañana en nuestra emisión taurina a las 12 en punto, del que está pendiente la atención de todos los radioescuchas españoles a través de nuestra gran cadena de emisoras. Ante ustedes, Galicia, representada por el coro de la empresa Pesquerías Reunidas, Sociedad Anónima de Vigo. Para estos muchachos que a diario arriesgan su vida contra las embravecidas olas que rompen en el Finisterre, yo pido un aplauso de bienvenida. Cuando usted quiera, maestro, adelante, rapaz. Los típicos aires gallegos, aquí tenemos a la maravilla tierra aragonesa, representada por la agrupación coral de las industrias remolacheras del Girón. Adelante, maestro, ¡ale, México! Moción en este concurso de un coro netamente andaluz. Estos muchachos de la empresa La Confianza Carbonífera Sociedad Anónima vienen a probarnos que musicalmente Andalucía es algo más que un solo de quitíos, bandas, guitarras y zapateados. ¡Vamos allá, allá! La que nos reservase la sorpresa de su genialidad. Yo tengo mucho gusto en sumarme a este unánime plebiscito para pedirle a este muchacho, a esta luminaria que desde hoy despunta en el firmamento de la canción española, que vuelva a deleitarnos con el tesoro del humor. ¿Y qué canto? Lo que quieras, muchacho. La paloma blanca. Eso, la paloma blanca y que el Espíritu Santo te ilumine. Y además este aplauso para que te dé buena suerte. Vamos allá. Es con leche condensada, ¿verdad? Bueno, pero es con leche condensada, porque con leche condensada te sale este sabor tan rico que da la leche condensada. Ahora termina. Ustedes, señoras y señores, la ovación esplendorosa con que el público que abarroca la sala premia el final del primer acto de la opereta. En este momento, el maestro Vidal, del banco escénico, saluda al público profundamente emocionado y Naná, la bellísima Naná, corre al maestro y le abraza con verdadera... Seguro que la vedette es cabresa. ¿Qué represalias esas? Son muy adelantadas. Este era Bobby Blanc. Haciendo un rápido repaso a su vida, Bobby de Glané llega a España después de un sinfín. Tiene razón Roberto cuando dice, si hubiese sido norteamericano, si hubiese hecho una película impresionante, porque este hombre que triunfó de esa manera, lo que quería era ser piloto. Hay que tener en cuenta que nació en 1904. Cuando él quería ser piloto, la aviación estaba todavía empezando. Era teniente de carabineros, leyó un anuncio en el que venía donde había estudiado Lindbergh, donde había aprendido a volar Lindbergh, en la escuela en Nueva York, y dijo, ahí me voy. Vendió todo, incluso el caballo. Los carabineros chilenos eran propietarios de su caballo, es decir, que no hizo como algunos políticos de aquí, no, es decir, vendió una cosa suya. Pues, y con todo el dinero que pudo recaudar, se fue a Nueva York. Pero él era muy jovencito y en Nueva York había en el barco, en la travesía, había una serie de gentes que pillaban una presa y le decían, vente muchacho que vamos a jugar al póker, lo vamos a jugar. Total, que lo despelucharon, lo dejaron sin un céntimo. Y llegó a Nueva York sin hablar inglés
y sin dinero. Y fue indigente. Dormía en un banco, en un parque, porque no hablaba inglés. Y para comer iba a los desperdicios de los supermercados y de los restaurantes. Y él siguió y fue aprendiendo inglés. Y cuando empezó a aprender inglés ya fue fregaplatos. Y después se dedicaba a hacer tortilla de patata y huevos fritos. La tortilla no la conocían todavía. Huevos fritos, que les salían muy bien. Él presumía de que hacían los mejores huevos fritos del mundo. Y después entró a trabajar en un hotel, en mantenimiento. Y allí conoció a periodistas del New York Times. Y le empezó a llamar mucho la atención a aquella gente, sus conversaciones, sus aventuras. Y empezó a sentir el gusanillo. Había empezado a estudiar medicina en Columbia y se matriculó también en periodismo. Los 2 o 3 cursos de medicina, fíjate Carlos cuántas cosas tenéis en común, esos 3 cursos de medicina le permitieron ganar muchísimo dinero curando purgaciones a los gángsters de la época, porque él era contemporáneo, es decir, él convivió con Al Capone y con toda esta gente, es decir, era esa época. Y entonces conoció a Floyd Gibbons. Floyd Gibbons era un hombre, el creador de la radiodinámica, que aparece en la película de Los Intocables, con un parche en un ojo, de un tiro que recibió retransmitiendo para la radio de Estados Unidos una batalla de la guerra chino-japonesa. Y ahí aprendió la radiodinámica. Y Bobby se empezó a aburrir y volvió a Chile a fundar una revista. La revista Interview, por cierto. Y cuando está en Chile, él empieza a notar que lo de la radio le tira mucho. Y le contratan en Buenos Aires para retransmitir combates de boxeo, combates de lucha libre, de cachas cascán y carreras de coches. Él vuelve a la radio, al mundo de la radio, vende la revista en Chile, vuelve al mundo de la radio, y estando en Buenos Aires le contrata Mario Gas, que era, luego ha sido una dinastía de promotores, para retransmitir lo mismo, pero en Barcelona, en el Price de Barcelona. Y al año le contratan, y ya estamos en el año 34, 35, para retransmitir en el Price de Madrid. A todo esto hay que decir que vuestra abuela era sevillana, igual que vuestro abuelo francés, y le había inculcado a Bobby un amor tremendo por Sevilla. ¿Y cuántas veces le hemos oído decir a Bobby lo de ¡ay, Sevillilla de mis amores! Era una cosa, él era un enamorado de Sevilla. Pero él no dejaba de ser un enamorado de Chile, ni dejaba de ser un enamorado de España, ni dejaba de ser un enamorado de todo, que era lo importante. Pero estalla la guerra. ¿Y a qué se dedica Bobby? Pues Bobby se dedica a poder rescatar personas y llevarlas a la Embajada de Chile, donde ahí se acogieron un montón de personas que si no hubiesen sido fusiladas. Y llega otra peripecia. Tenía una novia, Pilar, una novia joven, cuyo padre era campanero en Arenas de San Pedro. Y cuando llega el embajador de Chile en ese momento, le dice: Bobby, yo ya no puedo tener más gente en la embajada, tengo que dejar sitio reservado para familiares, y para chilenos y para familiares. Y dice Bobby: ah, muy bien, se va a Arenas de San Pedro, se casa con Pilar, y dice: es mi mujer y mis suegros, y lo metió en la embajada. Pilar era muy joven. La prueba es que, Roberto, tú con tu madre te llevabas 18 años, me parece. Una cosa así, es decir, muy poquito. Y Bobby un día es detenido por la calle por esas cosas que pasaba un miliciano y dijo: ah, usted... Él ya tenía una popularidad inmensa. Es decir, si queremos medir la popularidad de Bobby de Glané en España, tenemos que sumar la de Ronaldo, la de Casillas, la de Mourinho, la de todos los que hoy son famosos, y dejarlo en una sola persona. Ah, tú eres el locutor ese que... ven, acompáñame y tal. Y lo meten en la cárcel. Y allí conoce a Raimundo Fernández Cuesta y a otra serie de personas. Y entonces él dice: yo
resulta que estoy haciendo todo por unos y por otros, y van unos y me maltratan. Sale de la cárcel, se va a San Sebastián, a la zona nacional, zona franquista, y entonces desde allí empieza a escribir sobre estas cosas, sobre la guerra. Es el primero que entra en Madrid. Hay un artículo en el diario Pueblo que es precioso, porque le dice un coronel, vamos a entrar en Madrid dentro de un par de horas. Y le dice, pues yo tengo que ir a dar la noticia. Dice, pero ¿cómo cruzo toda la zona desmilitarizada si resulta que está llena de minas? Le dice, vaya usted por el sendero de los perros. Los perros de Madrid vienen a comer a esta parte de la casa de campo, que era el Garavitas, y como tienen olfato, han hecho un camino por el que no hay minas, porque las detectaban. Entonces, y por ahí. Entonces él va por el camino de los perros, entra en Madrid, coge un coche, se va a Radio Madrid y allí se encuentra que están Antonio Calderón, Gilera y Manuel Rodríguez Cano, que fue director de programas de la cadena mucho tiempo. Por los micrófonos anuncia la inminente entrada de las tropas de Franco y coge un coche, se va a San Sebastián y escribe. Él vuelve a Madrid, siendo ya muy popular, y entonces recibe una oferta a través de Serrano Suñer. La oferta es que sea director de todas las emisoras de propaganda nazi en el mundo, en lengua castellana. Y Bobby dice que no. Era un contrato increíble, yo he visto la propuesta, 2 aviones a su disposición, un contrato con un dineral. Dice Bobby, no. Primero porque yo no soy nazi y segundo porque en cuanto los norteamericanos entren en la guerra, los alemanes pierden. Dijo esto, no sé dónde, el caso es que el embajador de Chile le llama y le dice, Bobby, sal del país. ¿Pero por qué? Dice, pues porque te van a matar. Te van a matar. Dijo, él no será para tanto. Y de repente, un día, su secretario va en el coche de Bobby hacia la casa de Bobby, y cuando va en el coche de Bobby hacia la casa de Bobby, se creen que en el coche va Bobby, lo ametrallan y matan al secretario. Y entonces Bobby dice, pues la cosa está fea. Pone a su familia en un barco y él se marcha. Y se va a Chile. Y está en Chile desde el año 43, o una cosa así, hasta el año 50. Que él quiere volver a España porque quiere hacer radio en España, porque quiere. Y cuando viene aquí se da cuenta que él es todavía muy popular. Y entonces hace Cabalgata fin de semana. Y ahí ese programa no ha sido igualado todavía por ninguna televisión. Es decir, cuando hace Cabalgata fin de semana es un exitazo fuera de... Y aquí llega la parte... Ustedes han visto ahí en la película cómo en el sketch, que por cierto ese es el mismo estudio de la radio, y salvo Paco Raval, que está ahí, los demás eran auténticos locutores de la radio, incluso un ordenanza que sale ahí, que trabajaba en Radio Madrid. Cuando dice este pobre locutorcito, que él lo decía mucho, saca 3.000 pesetas de su propio bolsillo, eso es lo que antes Roberto decía, que tenía una mano tendida. Es decir, Bobby no podía ver sufrir a su alrededor, no podía ver una pena, es decir, porque él echaba mano enseguida del bolsillo y pagaba. De ahí luego todos sus programas como Operación Manta, Entonces, bueno, Bobby fue un hombre castigadísimo por la censura del régimen de Franco. Le perseguían ya por verdaderas tonterías. Tenía un programa, eso está todo puesto aquí, los que lo han leído, perdón, pero tenía un programa de unas gaseosas. Y entonces, en el programa, era cara al público, en el programa era costumbre que la señora que salía allí, pues cogía la botella, como si fuese un bebé, cogía la botella. Pero el censor eso no lo sabía.
Y Bobby siempre preguntaba aquello de señora o señorita. Y si decía señorita, decía, porque usted lo quiere, nada más. Y entonces le da el premio a la señora y pregunta, señora o señorita. Y dice, bueno, por la forma que tiene usted de coger la botella, evidentemente es señora. Y el censor dijo, ¿por dónde y cómo ha cogido la botella para que este señor crea que es señora? Por eso tuvo un expediente que no se lo levantaron. A pesar de que decía, si la cogía como un bebé, por eso yo decía que era señora, porque la cogía como un bebé. Bueno, pues no le levantaron a esto. ¿Cuál fue el éxito de Bobby de Glané cuando llega aquí? La radio que encuentra es una radio en la que los locutores, con cuello duro, pajarita, decían, señoras, señores, tenemos el gusto de comunicarles a ustedes que son las 2:20 de la tarde. Y Bobby de Glané llega y dice, amables y gentiles oyentes, bienvenidos sean todos ustedes a la sintonía de esta casa del programa de no sé qué. Es decir, de una radio distante, engolada, no sé qué. Empieza a hacer una radio próxima, una radio cercana, una radio que tiene una cantidad de elementos tremendos. ¿Y cómo se inspiraba Bobby para hacer sus programas? Pues de incógnito, cogía taxis, iba a bares, a peluquerías, a zapaterías y escuchaba conversaciones. Escuchaba las inquietudes del pueblo, sus temores, sus esperanzas, y él hacía programas con eso. Y entonces la gente se sentía muy cercana a lo que hacía Bobby de Glané. Luego Bobby creó un grupo, porque como también ha dicho muy bien Roberto, un grupo de profesionales, Tico Medina Yale, Manuel Amado, José Luis Péquer, lo más granado del periodismo en España, porque él decía, si mi equipo es un equipo muy bueno, muy bueno, muy bueno, y yo soy su director, quiere decir que yo soy muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y no tenía miedo, que es lo que pasa ahora, es decir, ahora nos nombran a un tonto y ese tiene que nombrar un subtonto, porque si no, se le nota mucho que es tonto. Entonces, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Bobby no. Bobby quería a los mejores junto a él. Era duro, como han dicho, pero cariñoso, flexible, justo, escuchaba, pedía perdón cuando tenía que pedir perdón. Y políticamente era un hombre, un militar democrático. Hay que pensar que él venía de un país, y él nos hablaba mucho de Chile, de un país que, salvo hasta el triste incidente de Pinochet, fue un país democrático, el país más democrático de Iberoamérica y posiblemente uno de los más democráticos del mundo. Por lo tanto, él tenía un gran sentido de la democracia. Y él era un hombre que adoraba la justicia social. Es decir, su idea era la justicia, el reparto, justicia social. Nunca, jamás llamó a Franco el caudillo. Nunca. Le llamaba el gran timonel, que es de la misma manera que llamaban los chinos a Mao Zedong, el gran timonel. ¿Pero por qué Bobby tenía que plegarse muchas veces a lo que estaba pasando en ese momento en España? Pues porque él no era tonto ni muchísimo menos. Es decir, o jugabas con las reglas del juego que te daban, y mucho más siendo extranjero, o ibas a la cárcel o te deportaban. Y entonces todos los que en aquel momento hicimos información, pues entonces tuvimos que colaborar con el régimen en cierta manera. Es decir, intentábamos evitarlo, intentábamos burlarlo, pero no podía. Total, que él estuvo perseguido por gentes cuyo nombre están en este libro, es decir, con nombres, apellidos, con cargo, con fechas, con las tonterías que decían para poder decir. Los censores son una especie de retrasados mentales. Entonces, obsesos por el sexo, sobre todo, era una cosa terrible.
Entonces, él estaba absolutamente perseguido por la censura y cuando se acaba el régimen de Franco, empieza a decir todo el mundo que era franquista. Y entonces, los últimos años de su vida profesional no pudo hacer nada porque resulta que al régimen ya no le empezaba a gustar. Yo no lo sé, eso me lo puedes decir tú, Roberto. Yo no sé si alguna vez tu padre vio a Franco en persona y no sé si le dio la mano. Yo creo que jamás, nunca fue a una cacería, nunca fue a una fiesta de las de la granja, nunca, es decir, nunca. Bueno, pues los franquistas dijeron que este era un hombre peligroso, que era rojo. Además, para hacer un viaje a la Unión Soviética se estuvo días, horas, meses aprendiendo ruso, no solo a leerlo, sino a escribirlo, porque dentro de lo metódico que él era, decía, yo no puedo conocer un país sin saber su idioma, porque entonces no conoceré a sus gentes, conoceré lo que me diga el guía turístico, pero yo quiero conocer la Unión Soviética por dentro, yo quiero conocerla. Pues dijeron, y además ha ido a la Unión Soviética, si es un rojo perdido. Y no le dieron trabajo. Y cuando llega la democracia, dicen, pero si este es un franquista increíble, hombre, por Dios. Y no le dieron trabajo. Y a los que nos enseñó, nos dio una profesión, a los que, gracias a él, fuimos algo en la radio, eso nos pasó inadvertido. Y le dejamos morir sin prácticamente recursos. Eso es algo que verdaderamente no nos perdonaremos en la vida, yo por lo menos. Porque un hombre que dio tanto a todos, que poco recibió de todos cuando lo necesitó. En España solo hay 2 calles que lleven su nombre, una en Sevilla y otra en Ponferrada. La de Ponferrada es porque hicieron la ciudad de la radio y ahí hay calles con los nombres de mucha gente. La de Sevilla es la única decisión municipal. Hasta en Arenas de San Pedro el ayuntamiento le negó una calle cuando se le iban a dar porque dijeron que era un franquista. Y Bobby lo que fue es un genio que hizo muy bien a todo el mundo cuando decía en la España de los 50 hay que hacer programas que lleven la esperanza a los hogares porque no tienen para comer, porque no tienen calefacción, porque no se pueden divertir, porque pasan muy mal. Hay que llevarles las imágenes de la radio para que sean felices. Y en los años 60 dijo, España ya es un país que empieza económicamente a resurgir y por lo tanto ya se tienen coches, ya el 600, la televisión, no, la radio, porque la televisión hasta el 56 no salió y no se desarrolló hasta los años 70. Ahora lo que hay que hacer es programas para ciudadanos. Y entonces hizo el Parlamento de la Opinión Pública, la Biblia Medida de la Verdad, que consistió en sacar de la Biblia aquellas cosas que podían ser aplicadas al momento real del país. Hace falta ser un genio para hacer un programa sobre la Biblia por el que se peleaban todos los intelectuales de este país. Ese era Bobby de Clané. Un hombre que no se debe olvidar. Señor embajador, yo le agradezco mucho esto, porque él que decía mucho lo de Iberoamérica, decía, no caigáis en la trampa, cuando decís Latinoamérica, no caigáis en la trampa que nos quieren entender los italianos y los franceses. Esto es Iberoamérica, porque América se compone de Portugal y de España, de gentes idas de Portugal y de España, es de la península ibérica, es Iberoamérica. Y tampoco digáis Hispanoamérica porque eso sería una injusticia con una parte importantísima de América del Sur, que es Brasil. Entonces él siempre hablaba de Iberoamérica. Y de hecho, él dejó inconcluso un espléndido libro que yo he visto sobre Iberoamérica, con una visión política increíble. Nos enseñó a amar la radio, nos enseñó a amar España y nos enseñó a amar a Chile. Es decir, que estuvo toda su vida enseñándonos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel Nieto. En este homenaje ha querido adherirse también desde Chile el presidente de la ARCHI, de la Asociación de Radiodifusores de Chile, entidad que representa a la mayoría de las 1.600 radios que existen en Chile. Don Luis Pardo Sáenz, presidente de ARCHI y de la AIR, nos ha enviado un mensaje por audio que escucharán a continuación. Sergio fue un activo dirigente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, cuando a su vez presidía la Radio Agricultura, y por eso no nos sorprende esta feliz iniciativa de rendir homenaje a dos comunicadores chilenos que tanto brillaron en la radiodifusión española. Saludo a don Carlos Herrera, sé que es un prestigioso y escuchado comunicador radial y le agradezco su valioso aporte para hacer posible este homenaje. A don Miguel Ángel Nieto, junto con saludarle, quiero también felicitarle y agradecerle la interesantísima biografía de Bobby de Glané, que es además una magnífica historia de una época decisiva de la radiodifusión española. Su lectura me permitió en lo personal no solo conocer la trayectoria y personalidad de un hombre extraordinario como Bobby, sino apreciar, a través de un documentado relato, las características de una época en que la radio en España cobró toda su fuerza comunicativa, provocando cambios importantes en la audiencia y en la industria de las comunicaciones. Por eso, como hombre de radio y como presidente de los radiodifusores chilenos, adhiero a este homenaje a Bobby de Glané Portocarrero y a otro gran comunicador de Chile y de España como es el maestro Raúl Matas Esteban, porque conocer sus vidas y homenajear sus trayectorias es en definitiva distinguir y homenajear a la radio, maravilloso instrumento de comunicación que contra todo pronóstico se ha mantenido plenamente vigente, y eso se debe en gran medida al talento de hombres como Bobby de Glané y Raúl Matas, talento no solo para crear y producir contenidos y formatos de radio exitosos, sino, antes que eso, para ocultar, interpretar e interpelar a la sociedad de su tiempo, haciendo de la radio el medio de compañía, información y entretención por excelencia que ha sido y sigue siendo hasta hoy. Ningún programa de radio sobrevive y se mantiene en el tiempo si no es capaz de encantar y seducir a la audiencia. Y creo que el gran talento de Bobby de Glané y de Raúl Matas era esa capacidad de conectar y sintonizar con sus oyentes. Me imagino que los panelistas abordarán los distintos tópicos de la vida de ambos radiodifusores con mucha más autoridad que yo. Por eso quiero solamente destacar dos aspectos humanos que merecen por lo menos una reflexión. En primer lugar, el profesionalismo y dedicación que distinguió a ambos. Cada uno en su estilo, por cierto, fueron extremadamente responsables y rigurosos consigo mismos y con sus colaboradores y con sus equipos. Los enormes recursos de su talento y bagaje cultural quedaban en evidencia en múltiples circunstancias, pero esas capacidades, ese plus para improvisar y salir airosos, fue siempre administrado como una reserva que nunca los libró de la cuidadosa preparación y planificación de su trabajo. Teniendo ambos una gran capacidad para improvisar, su norma fue siempre una rigurosa dedicación previa a todo lo que hacían, inspirada en el respeto a su público y a su labor. Otra virtud encomiable, precisamente por no ser frecuente en los ambientes artísticos y de la comunicación de masas, es la generosidad que siempre tuvieron con sus colegas, sea para darles una mano en momentos difíciles, como también y muy especialmente para estimular y apoyar a los talentos emergentes. Esa sencillez y generosidad es el sello y el signo de su grandeza como personas y profesionales. Bobby de Glané murió en España y sufrió la ingratitud de algunos de sus pares, pero nunca el olvido de los españoles que lo recuerdan hasta hoy día, como lo demuestra este mismo homenaje. Bobby se nacionalizó español, pero fue siempre un chileno reconocido de su patria, a la que siempre veneró y honró. Raúl Matas murió en Chile, donde regresó tras triunfar en España y siendo el exitoso comunicador que llegó a ser en nuestro país, era frecuente en sus programas y entrevistas escucharle un sentido reconocimiento a la madre patria que lo acogió y le permitió saborear el éxito. Éxito que siempre asumió con esa mezcla de humildad y señorío que le caracterizaba. Bobby de Glané y Raúl Matas son dos chilenos de excelencia que no solo contribuyeron con su talento y creatividad al desarrollo de la radiodifusión española, han sido sin lugar a dudas dos grandes embajadores de Chile cuyo paso por la radio española ha acercado a nuestros pueblos dando cuenta de las raíces comunes que nos hermanan.
Les felicito sinceramente por esta iniciativa, les deseo un grato e ilustrativo programa en torno a la vida de estos dos grandes chilenos de la radiodifusión española y un afectuoso saludo de los radiodifusores chilenos para todos quienes nos escuchan. Ahí estaba el saludo enviado de Santiago de Chile esta mañana por Luis Pardo. Corresponde escuchar ahora la intervención que seguramente todos están esperando de nuestro querido y admirado Carlos Herrera, quien también nos entregará su vivencia sobre quienes estamos tributando este especial reconocimiento. Lo hará acompañado del estudioso de la radio, el destacado sociólogo y periodista don Lorenzo Díaz, quien también aportará su visión de nuestros homenajeados. Yo soy el menos autorizado en esta mesa para hablar de Bobby o hablar de Raúl. Yo no conocía a Bobby. Sí que escuché al último Bobby, por cuanto mi rostro aniñado les dice a ustedes que efectivamente soy insultantemente adolescente. Y además, Bobby, a pesar de trabajar en programas de alcance nacional, centró mucho su actividad en la Radio Madrid, que era una ciudad que yo no frecuentaba por aquel entonces. Sí que tuve la suerte de trabajar con Pedro. Pedro fue compañero mío en Sevilla, en Radio Sevilla, y no quiero olvidar el día en que supimos que Pedro nos dejaba en una recta, a la altura de Écija, hace ya algunos años, el día que estrenaba un coche. Pedro era un gran hombre de radio. Y le recuerdo con temblor, créanme, cuando hablo. Yo empecé en la radio, en Radio Sevilla, y empecé en la radio con una figura que entonces era muy común, que era el traidor en la radio sevillana. El traidor era el que traía las cosas, tenía otra. Siempre había uno en la redacción que decían: tráete los papeles, o niño, llégate por un café, y el que traía las cosas era el traidor. Pero siendo traidor se aprendía mucho, créanme ustedes. Y en la herencia que en la radio sevillana había dejado Bobby era notable. La Radio Sevilla estaba y está en la calle Doctor González Abreu, que es la continuación de la calle Bode de Glaney, que es una calle con algunos naranjos, una calle peatonal, entran coches a un garaje nada más, que une San Pablo con la calle Canalejas. Durante muchísimos años he vivido a la vera de esa calle. He visto el letrero de Bobby de Glaney todos los días cuando me iba a trabajar. La herencia de Bobby en la radio sevillana fue notable, y no solo por la Operación Clavel, que evidentemente, a pesar de la desgracia del accidente de la avioneta, fue movilizar España por aquellas inundaciones terribles del Tamarguillo en la ciudad de Sevilla. Pero yo recuerdo solo de Bobby algunos programas comerciales, los últimos que él realizó en la radio. No te acordarás porque eres muy joven, Miguel Ángel, pero Bobby hacía una publicidad que era de los 3/7. Elegía los 3/7 con Rafael Aparicio, que era un cuarto de hora nada más. Un cuarto de hora en torno a las 10 de la mañana en las emisoras de Radio Peninsular. Quiero pensar que era Radio Peninsular, ¿verdad? Y entonces venía un invitado y Rafael abría la puerta y se sorprendía, casi le daba un vaído, porque había llegado Federico Sainz, que era un cantante de la época. Y entonces Bobby lo entrevistaba. Y era el show de los 3/7, que era aprovechar un cuarto de hora, y era un cuarto de hora, hacer auténtica filigrana. Yo ahora mismo lo recuerdo, digo, vaya diferencia con algunos programas comerciales que hacemos, los que ahora estamos haciendo en la radio. Y de Raúl Matas, otros sí. Raúl Matas revoluciona en Madrid particularmente la radio musical. Cambia, y ahora mismo Lorenzo, de esto puedo hablar mucho mejor que yo. Y después, sobre todo, recordamos a Raúl por el señorío impagable de Raúl en las entrevistas que hacía por la tarde en televisión. El programa, si no se llamaba Buenas tardes, pues se llamaría La tarde. Buenas tardes. Él había hecho La marcha de la historia, había hecho programas muy importantes. Pero la elegancia de Raúl, ese señorío tan chileno, por otra parte, esa forma de dirigirse al entrevistado, de preguntarle todo lo que tenía que preguntarle, y además sin descomponerse, comparado con lo que ahora vemos en la televisión, en grandes programas de televisión. Pero es bien cierto que hay verdulerías
que son muchísimo más elegantes o que son cátedras de escuela diplomática, comparadas con algunos programas televisivos. Claro, aquello, pues hoy en día seguramente no lo vería nadie, porque si no se apuñalan 2 o 3 en el bajo vientre, bebiéndose la sangre que desprende, ¿verdad?, los intestinos al romperse, pues parece que es que no estás haciendo buena televisión, una cosa rarísima, pero es así. 2 figuras monumentales. Claro, ¿cómo puedo hablar yo de Bobby estando aquí Miguel de los Santos, que se lo conoce, yo creo que se lo conoce todo, como Miguel Ángel, ¿no?, Federico? Pero yo sí que quiero presentarles, y aquí mi vera está, a Lorenzo Díaz, al que Occidente conoce sobradamente como el mítico Llorens. El mítico Llorens ha sido un orfebre florentino en la consecución de una historia minuciosa de la radio, en la que todos los que hacemos radio nos quejamos porque creemos que salimos poco. Y fíjese que el volumen es considerable para darte la cabeza y tener una preocupación. La edición de bolsillo, hay otro más. Hace la edición de bolsillo. Pues todos creemos, ¿verdad, Miguel Ángel? Salimos poco ahí. Sí, salimos poco. Es que uno no es lo que uno cree, sino la mirada del otro. Exacto. Entonces, en el caso de Bobby de Glané, la mirada del otro es grande. Entonces, la fotografía es Bobby de Glané. ¿Por qué en los años 60 se hace totémico en España? ¿Y por qué al final no se reconoce ni siquiera la herencia que deja a través de los nombres de Miguel, de José Luis Péquez, de Miguel Ángel, de bueno, tantos yo creo otros? que es en eso muy combinero y parcial. Bobby es leyenda. Bobby es el que se inventa la radio moderna, junto con el padre de nuestro querido Ferrari, con Antonio Calderón, porque hay un hecho que yo en mi investigación descubro que me deja perplejo. La pregunta que me hago, ¿por qué el franquismo no cierra Unión Radio, que es Sociedad Española de Radiodifusión? La pregunta es millón. Entonces descubro el pastel, que es un pastel muy bueno para la radio, que es los Garrigues, abogados de la Embajada Americana en Madrid, junto con el abuelo de Aznar, que es el embajador en la ONU, y el padre, que es el jefe pues inventan la Sociedad Española de Radiodifusión. Y entonces aparece la radio moderna en España, en la década final de los 40. Y aparece este chileno ejemplar, pero aparece también, hay 2 radios, la radio moderna con publicidad, que es la del gran Bobby, y la radio de Antonio Calderón, que es la compañía de actores de Radio Madrid, y todo lo que usted quiera más. Una radio más orfebre, pero no evidentemente la mejor. Entonces, bueno, lo del... Yo que soy, ahora se dice, yo soy un niño de la guerra, un niño de la República, yo soy un niño de la radio. Yo aprendí geografía en el dial, donde aparecía siempre Bobby de Glané solo. Porque claro, la cadena SER era poderosísima en aquel momento, y la voz de él, junto con la de Joaquín Soler Serrano. Si hubiera que hacer un top de grandes de la radio, está Joaquín, está él, está Iñaki, está Luis del Olmo y usted con el tiempo, ¿entiende? Cuando crezca. Cuando me haga mayor. No, bueno, entonces la radio es, en la cultura española, es el espejo donde se mira la clase media, es la cultura sentimental de este país. Y Bobby ha sido fundamental. Pero es que también se inventó Carrusel Deportivo. Carrusel Deportivo es un invento de Bobby de Glané, en la voz de don Vicente Marco, que era un lord, aquella voz medida, y hacía de todo, hacía la voz de Carrusel Deportivo y la voz de Ustedes son formidables, porque el amigo Alberto Oliveras se ponía hasta aquí de copas abajo, y llegaba tarde cuando ya estaba la sintonía funcionando. Pero evidentemente, entonces, bueno, si ahora mismo hacemos una encuesta, el CIS, la radio sigue apareciendo como el medio de mayor credibilidad de los medios de comunicación, por algo. Y él, si hubiera que crear al padre fundador de la disciplina en la radio privada, es Bobby. ¿Por qué es el primero en hacer espectáculo de la radio? Es el primero que hace espectáculo. Están las voces imperiales, nuestros maestros de Radio Nacional, de Matías Pras, de David Cubedo. Mire usted, la radio es tan importante en España, que lo hemos comentado más de una vez en nuestro programa, que produce efectos pavlovianos. Cuando sonaba la sintonía del parte, yo tenía un primo, el primo Merienda, que le entraba un hambre increíble. Era pavloviano el efecto. Entonces, bueno, las voces imperiales eran muy buenas, pero la radio espectáculo la funda nuestro maestro Bobby de Glané. Bobby de Glané, que la maravillosa geografía que ha hecho Miguel Ángel, pero evidentemente a mí lo que me fascina es lo golfo que era a veces también, es decir, las sombras de él son maravillosas. Ese señor que llega, que lo pelan en un viaje
a Nueva York, eso es de leyenda, eso es solamente de película americana. Exactamente. A ver qué locutor español tiene ese currículum, que lo hayan pelado en algún sitio, si va un vuelo de bajo coste y casi todo pagado. No, este señor, bueno, y también lo admiro en cuando aprueba y está 7 horas hablando de Pedro de Valdivia. Eso solamente lo ha hecho usted y yo, cuando el 11M estuvimos 7 horas hablando solos. Bueno, para mí, evidentemente, marca en la cultura radiofónica el techo más alto hasta... La pregunta que yo me hago, y aparte ahí Miguel Ángel ha sido muy amable con él, es que no importa, él podía ser lo que le diera la gana, podía ser falangista, podía trabajar para aquí, podía ya no. Él estaba por encima de todo eso. La ideología no secuestraba su gran calidad radiofónica. Entonces, para mí, la radio española se explica con estos dos chilenos de lujo. Yo tuve la suerte de hacer la última entrevista en la Vivir que Sondoría de la cadena SER, con Concha, con Mies, en Chile, y me encontré con el maestro. Raúl Matas. Raúl Matas, adorable, como tú has dicho, un caballero. Caballero. Que salva la radio en los años 60, en los años 58, cuando llega él, la radio está secuestrada por los seriales. Mucho serial. Me contaba, dice, mira, en el último serial que he visto, porque uno de los protagonistas ya hacía publicidad de la obra, que era Cristo, que estaba crucificado, y dice, bueno, sesiones a las 11 de la noche, tú te imaginas Cristo ya hablando. Entonces, claro, la radio estaba en manos de los seriales y estaba hipotecada. Y cuando llega la música, aquí, mire usted, aquí hemos tomado conciencia, y eso lo he contado más de una vez, a través de varios fenómenos. Los que estaban muy ideologizados, que éramos muy pocos, a través de la ideología, y ustedes, su generación, a través de la música. Y yo creo que el maestro, evidentemente, ahí marca jurisprudencia con la música, con su discomanía famosa, pero luego después es un prestigioso profesional de la televisión. Cosa que ha visto usted que muchas veces el salto de la radio a la televisión no se ha producido con bastante éxito, en algunos que son maravillosos, pero este señor sí que está haciendo una televisión también amable, extraordinaria y medida. Pues mire usted, le recuerdo, aquí me acuerdo, yo no sé si usted llegó a verlo, porque era de los años 60-70, Cancionero, Media Hora con, Al compás de las estrellas y Buenas tardes. Es decir, que hacía todo muy bien. Yo ya le pillo en Buenas tardes, o yo le recuerdo en Buenas tardes, haciendo unas entrevistas inusualmente elegantes, pero cuando estamos hablando de elegancia no queremos decir que no tuviera capacidad incisiva, que se puede ser elegante, se puede ser incisivo. Hay veces que parece que si no insultas al que estás entrevistando es que eres un mal periodista, o si no te enfadas con el que estás entrevistando, si no le gritas, o si no montas por la experiencia que tengo, y creo que lo compartimos los profesionales que estamos aquí, llegar mucho más lejos utilizando una cierta cortesía, la vieja metáfora del guante de seda y del puño de hierro. Y yo creo que Raúl tenía eso. Tenía esa elegancia, sí. Luego hay una frase que ha dicho Miguel Ángel, que yo se la quiero cuestionar. El régimen no lo abandona ningún régimen, lo abandonan los empresarios. Y esa imagen de la ruta de los elefantes a través de la Gran Vía, donde está el Pasacarpe, yo me he encontrado allí pues con mis grandes maestros, con Bobby, me he encontrado con Bermejo, me he encontrado con Juan de Toro, mirando hacia arriba, hacia la SER, que ya no subían. Para ellos, la manera de desvincularse de la SER fue traumática. Y hay varios responsables. Estamos aquí hoy para celebrar esto, evidentemente hay nombres de personas, por ejemplo, pero ya han fallecido, pero bueno, Tomás Martí Blanco hizo una limpieza étnica excesiva y muy rápidamente. No sé cómo se hace esto, no sé al gran Bobby en los años 80 en la radio qué podía hacer, probablemente no podía hacer, pero bueno, ha visto usted cómo jubila la televisión americana a sus estrellas, a los Larry King y compañía, que tienen 80 y 80 y tantos años. A mí me parece que... Y luego aparte hay algo que objetivamente se confirma, el medio es el mensaje. El gran Bobby no es lo mismo en la SER que en Radio España. Es curioso ese fenómeno, ¿no? Es decir, que el medio arropa y el medio te hace grande. Bobby no fue más pequeño en el Radio España, pero evidentemente su poderío descansa en los gloriosos años 50 y 60 en la Radio SER. Bueno, también hizo televisión. Yo creo, además, en los 70 yo recuerdo los domingos por la mañana, un programa de Bobby, ¿puede ser? Sí. Profesor de Glané, ¿ustedes se acordarán? Era así, ¿no? Sí. La fortuna era... Bueno, eso fue después. Pero hablaba de televisión, Miguel.
diaria. El gran desafío de Bobby fue trasladar un icono de la radio, como era Cabalgata fin de semana, de las noches del sábado en la cadena SER a las 10:30, a hacerla diaria en la REM, lo cual dinamizó una cadena inexistente hasta ese momento, la cadena de emisoras que eran los movimientos. La REM Carlos. La red de emisoras del movimiento. Se atrevió a hacerlo diario con un éxito apabullante. Pero ¿sabes por qué dejó de hacerlo? Lo dejó de hacer porque de repente llegó un tonto de esos que nombramos con facilidad, vio la nómina y dijo, ¿cómo es posible que este señor gane 10 veces más que yo si el jefe soy yo? Parece ser que cobraba los sábados como los albañiles. Claro. Para que no vieran lo que cobraba. Y Según entonces, me dijo Emilio Bengoa, me comentó eso. No sé si... Nadie le dijo, porque este señor es el que nos está trayendo el dinero. Y si no llega a ser este señor el que empieza en la REM no es nada. Es decir, nada, hubiese pasado como la cadena azul de radiodifusión o como las emisoras sindicales, no hubiese habido nada. Pero para que entendamos la trascendencia entonces de la radio, Miguel, entonces no había televisión, estamos hablando de los años espectaculares de Bobby. La radio llegaba a todos los rincones prácticamente de España y unificaba a familias, había familias alrededor de la radio. Es decir, la radio, o al menos la que a mí me gusta hacer, que es una radio que he aprendido de todos estos, no vayan ustedes a creer que yo me he inventado. Sí, porque hay muchos que la están haciendo pero no han aprendido. Porque hay una tendencia en la radio ahora mismo que lleva a querer hablar constantemente, es decir, que eso no sea la palabra, que la radio no sea un conjunto de sonido, la venta de un universo completo, con todo tipo de emociones dentro. Yo tengo la obligación de emocionar al que me está escuchando. Y para emocionar al que me está escuchando, yo tengo que crearle eso es una narración y una película. Y los trucos en la... Sí, un programa dramatizado. El señor Díaz. Vamos a ver, Carlos, permíteme. Perdón un momento, que Sí. aquí nos está hablando como un sociólogo. Bueno. En el programa hace su papel. Yo llevo 12 años con él. Lo nuestro es como una radiocomedia, donde hay una serie de personajes que van entrando y van funcionando. Y si me permiten ustedes, porque no lo va a decir él, que es muy humilde, que tiene un ego muy reducido, diría que lo nuestro es una radio boutique para grandes almacenes. Es decir, es una radio elaborada, con ilustraciones musicales, hablando del tiempo justo, cuando un tío no tiene dos pases va a los leones, es decir, pero lo hace con mucha agilidad. Y entonces, bueno, es como una radiocomedia donde cada personaje juega un papel. Sí. Tú tienes que jugar con las músicas, con los silencios, con los sonidos, y luego, además, intentar sacar... A las 10 de la mañana hacemos una hora que es la hora de los fósforos, que posiblemente alguno de ustedes la haya escuchado alguna vez. Esa hora, todos los días hay un tema genérico en el que damos la oportunidad a que la gente nos cuente su vida, su aventura. Bueno, esa aventura que cuentan tiene un tiempo. Y además ya sabemos, como dice el maestro Nieto, cuando ya escuchamos el color de la voz de alguien, ya sabemos si esa narración tiene drama. Cuando digo drama, tiene interés dramático, no tiene interés dramático. Dramático puede ser cómico, Y lo dejas hablar, le dejas hablar hasta que consideras que ha acabado. Cuando consideras que ha acabado, ni lo despides, porque si empieza, adiós, señor, adiós, pues, me recuerdo a suyo también, le oigo, usted también. Y, no, eso fuera. De tal manera que, igual que al principio de Santander, sí, dígame, ¿cómo es ese Manoli? Loli, no, Manoli, fuera también. Es decir, directamente, Lola, buenos días. La dejas hablar y cuando ha llegado un momento determinado, tú interrumpes, haces una interrupción, luego ya hay gente que la despide, claro, pero obtienes lo mejor de esa persona y estás haciendo una pequeña edición en directo. De esa manera ha habido horas cómicas inenarrables, ha habido narraciones en la hora de los, yo no sé, podría acordarme de... Pero lo del fósforo mismo ya es una... Sí, la de fósforo, una señora llamó un día, dijo que era una fósfora, yo me quedé perplejo, digo, pero ¿usted se prende? Y la señora quería decir forofa, dijo fósfora. Y a partir de ahí, el siguiente que llamó ya dijo, yo también soy fósforo. Y ya prendió la llama realmente. Ya hoy en día fósforo pues es una figura que yo no he registrado, pero debería algún día motivarme a hacerlo. Un señor un día
habíamos hablado de la dificultad de los aparatos automáticos y me llamó un señor de Algeciras y me dijo, mire usted, yo la palabra automático la odio. Digo, ¿y por qué, Juan de Dios? Si mire usted, yo me fui a la feria de Algeciras, yo no monté a caballo en mi vida. Y me dejaron mis amigos un caballo y me dijeron, date una vuelta, que te esperamos en la feria. Y yo me monté en el caballo y el caballo no paraba. El caballo, a mí me dijeron, tú tiras de la boca del caballo, el caballo se para. Pero yo tiraba de la boca del caballo y el caballo no se paraba. Es decir, cuando se paraba yo hacía como que me iba a bajar, el tío arrancaba. Cuando ya llevaba 2 horas andando a caballo y no podía más, yo ya estaba por la plaza del centro del pueblo y me decía la policía municipal, oiga, usted por aquí no puede ir a caballo. Yo decía, pues si tiene cojones para usted el caballo. Dieron las 9 de la noche, el tío seguía a caballo y ya el caballo coge la autopista 340 camino de San Roque. 12 de la noche, llevaba 10 horas el barco del caballo. Acordándose de los muertos del caballo, tirando del caballo, hasta que llegó a San Roque, que está a unos 10 kilómetros de Algeciras, y en llegando a la entrada de San Roque el caballo se para. El tío se baja como puede, arqueado, vestido de corto, y ahora se pone a hacer autostop en la autovía 340 y a ver quién coño va a coger a las 12 de la noche a un tío vestido de corto en la autovía 340. Y cuando yo ya, en fin, la historia tenía mucho más, pero yo digo, ¿y por qué? Pues porque cuando yo llegué a la feria, que estaban todos mis amigos, me dijeron, ¿qué tal te ha ido con Artomático? Artomático era el nombre del caballo. Todos los días ayuna, todos los días ayuna. Un día preguntamos con qué electrodoméstico se lleva usted particularmente mal. Yo no sé programar el vídeo. ¿Usted sabe programar un vídeo? Es una cosa imposible. Hay ingenieros en telecomunicaciones que no saben programar un DVD. Es imposible. Y llamó un tipo que dijo, mire usted, Carlos Herrera, yo es que ha venido mi sobrino, nos ha traído una minicadena. ¿Usted sabe cómo se para la minicadena? Botón, pone on, dice, es que ha venido mi sobrino, nos ha dejado pues un disco de Antonio Molina a todo volumen. Se ve que estaría puesta la función random, que es aquella que hace que vuelva a empezar el disco cuando se acaba, ¿no? Y llevaba, eso era el lunes, y llevaba el pobre hombre desde el viernes por la noche con el disco de Antonio Molina a todo volumen. Si no, si los vecinos me dicen, hay que ver lo que te gusta de Antonio Molina. Y yo les decía, es que por la noche no nos podemos acostar y no podemos dormir. Digo, bueno, dice, no, si mi mujer ya desconecta el contador de la luz, pero claro, dice, que se me vaya a perder lo del congelador. Y entonces le digo, bueno, ¿y por qué no lo desenchufa usted de la pared? Y se acabó el problema. Ah, no, vaya que se rompa el aparato y luego mi sobrino me esté dando a mí. Y el pobre hombre se llevó pues 4 o 5 días escuchando a Antonio. Soy minero 4 o 5 días seguidos, a todo volumen. Hay que querer mucho a Antonio Molina, ¿eh? Bueno, todo eso si lo realizas adecuadamente. Claro, y lo metes, lo cortas, lo subes, lo bajas, ríes, y haces una radio coral interesante y tal. Como tú te pongas a hablar 1 hora seguida, tú solo, sobre lo divino y lo humano, y luego al final subas una sintonía, que además es una cosa anodina y tal, entonces... ¿Metes algún friki de vez en cuando? Y yo meto algún friki. Me gustan mucho los frikis. Y los frikis son muy agradecidos. Sí, me gustan mucho los frikis porque en el friquismo está la ternura, ¿eh? El friquismo es una expresión de sinceridad, muchas veces naif, y son tíos raros, pero que nos hacen la vida muy agradable. Hombre, hay frikis que están completamente charaos, ¿no? Pero hay otros que son, a mí más que un tío circunspecto, muy serio y profundo, me gusta mucho más un friki. Otros tenemos a Josemi, que es una maravilla. Es un friki, es imposible encontrar en el mercado un producto como él, y nosotros lo tenemos. Sí. Siempre nos desborda, siempre es singular, es un repelente. Pero porque también es un personaje que se ha creado él mismo. Interpreta un personaje... Él es listo y sabe que tenía que crear un personaje ad hoc. Y luego además tiene la contraposición de
Lorenzo Díaz, que ya entonces para qué le voy a sí, que no hace más que meterse. Bueno, señores, aquí es que nos llevaríamos hablando de la radio. Sí, agradecemos. Bueno, en definitiva, solo decir una cosa. Lo que decía Bobby de Glané tanto, nunca te pongas delante de un micrófono si no tienes nada que decir o contar. Lo demás es bla, 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 que no interesa absolutamente. Yo, Miguel Ángel, creo que ha sido el último locutor. Si cuando llega el periodista a la radio, se estropea un poco la fiesta. No, pero Bobby incluye, ten en cuenta que Bobby incluye... Primero, Bobby estaba muy obsesionado porque la persona que estaba en el micrófono tenía que ser culta y universitaria. Este señor es como es porque es un universitario culto y por eso puede manejar la ironía, puede manejar el sentido del humor y puede manejar eso. Pero Bobby, Tico Medina, Yale, es decir, periodistas muy importantes que luego han sido, empiezan en Cabalgata fin de semana. Es decir, Bobby incorpora el periodismo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Lorenzo. Quedan dos cositas en la parte final. Un mensaje que no queremos dejar de pasar, que es de lo que podríamos llamar la nueva generación de periodistas chilenos en España. Es un mensaje del subdirector del diario El Mundo, John Muller, quien se encuentra trabajando fuera de España en la cobertura de las elecciones en Israel, pero nos quiso dejar este significativo mensaje, mientras se prepara una pequeñísima sorpresa musical. En 2000, Pedro J. Ramírez, fundador y director del Mundo, me encargó de desarrollar la plataforma de radio digital del diario. Tuve que ponerme a estudiar la historia de la radio española. Para mí fue como un ajuste de cuentas con mi biografía, porque toda mi vida profesional la he desarrollado en medios escritos, pese a que provengo de una familia ligada a la radio. Mi padre era locutor de la radio Sago de Osorno, la misma emisora a la que también llegaba de vez en cuando Raúl Matas. Matas era de Lanco, sureño como yo, y empezó en la mítica radio Baquedano de Valdivia. Mi conexión con la radio es tan profunda que mi papá, locutor, se terminó casando con mi mamá, que era la encargada de la discoteca de la radio, tarea que simultaneaba con el de primera actriz de los radioteatros que en aquella época eran tan populares. De hecho, muchas veces pensé que yo había nacido y crecido en medio de un gran radioteatro que era mi familia. Como en muchas facetas de la vida, la historia suele concentrarse en unos pocos protagonistas, personas que son clave para el desarrollo de una actividad. En España, en el caso de la radio, la lista es muy larga, pero pronto me di cuenta de que en ella brillaban con luz propia dos nombres, el de Bobby de Glané y el de Raúl Matas, ambos chilenos como yo. Bobby de Glané, iquiqueño, tuvo una vida de película. Conozco su trayectoria porque viejos periodistas chilenos me la contaron de primera mano cuando yo era un estudiante. Bobby recorrió Argentina relatando combates de boxeo, emigró a Estados Unidos, donde estudió periodismo en Columbia, recaló en España. En Chile, desgraciadamente, siempre ha sido un gran desconocido. Pero más allá de su rico anecdotario, Bobby de Glané, con su conocimiento de la radio en Estados Unidos, fue un hombre fundamental para la creación de la radio comercial en España. Antes de Bobby, la radio no tenía anuncios. Antes de Bobby, la radio era una actividad casi amateur, prácticamente de aficionados. Con Bobby de Glané nació la gran radio comercial española, con auspiciadores y dando espectáculo en lo que sería más tarde su cabalgata fin de semana, que marcó a tantas generaciones de españoles. Con Raúl Matas pasó algo parecido, aunque Raúl, a quien conocí personalmente cuando yo era un jovencito, tuvo mayor reconocimiento en Chile y en toda Iberoamérica. Matas en realidad era un crooner de las noticias, un entrevistador de grandísima calidad, como aquel amabilísimo Joaquín Soler Serrano, a quien alcancé a conocer en Caracas en 1995. Matas vino a España y triunfó con Discomanía, programa que trasplantó de la Radio Minería a la SER con gran éxito. Y ese programa inauguró el formato de la radio musical moderna en España. Resulta curioso que dos chilenos coincidieran en la radio española y ambos contribuyeran a introducir y consolidar nuevos formatos que revolucionaron el medio en su momento. Cuando aprendí esto me sentí muy feliz, porque de alguna manera me pareció que el destino también había querido que otro chileno, en este caso yo, estuviera en los albores de la implantación en España
de la radio digital DAB, que es la norma europea de radio digital. La radio digital DAB, de la que ustedes quizá ni hayan oído hablar, ha sido un gran fracaso en España, estrepitoso. Llevamos 12 años desarrollándola y ha sido un constante tirar el dinero. Lo que ha ocurrido aquí es que el público no quiere este tipo de radio digital. Ocurre como le sucedió a la pugna entre VHS y Beta. Este último formato era mucho mejor técnicamente, pero el primero fue favorecido por los usuarios. En el caso de la radio digital, Estados Unidos ha seguido una norma distinta. Eso ha dividido la tecnología en dos mundos. Y además está la radio digital por Internet. Y por último, los usuarios no quieren desprenderse de sus millones de aparatos analógicos que les prestan un servicio eficaz. Así que yo no tuve ni por asomo el éxito que Deglané y Matas tuvieron con la implantación de sus formatos radiofónicos. Vamos, me da vergüenza ponerme en la misma lista que ellos. Un día que compartía mis cuitas del proyecto de radio digital con un compañero del Mundo, este me preguntó por qué la gente que trabaja en la radio es tan singular, tiene personalidades tan fuertes y tan marcadas. Yo, que me crié entre gente de la radio, le contesté que las personas que están en la radio tienen que conseguir que su personalidad traspase la barrera del micrófono, después el espacio hertziano y por fin desembarcar en el salón de casa. Para ese viaje, la voz humana, aunque suene templada, necesita una fortaleza que solo un corazón apasionado puede servir. Así eran los de Bobby y Raúl. De subdirector del diario El Mundo. Y ahora, para terminar esta parte de las ponencias, dejamos a Carlos Herrera, quien va a hacer la despedida y enseguida la sorpresa musical. Sí, yo me gustaría además decir por qué y a dónde voy. Hace poco murió José Luis Gago. José Luis Gago fue director general de la COPE, presidente de la COPE, de la originaria COPE, que después dio lugar, bueno, de las emisoras de Radio Popular, luego dieron lugar a la COPE. José Luis Gago fue el primero que me hizo a mí un contrato. Fue el cura que me casó, que bautizó a mis hijos y, como a mí, a muchos amigos más. Falleció hace 2 semanas y ahora vamos a su funeral. Así que le quiero dedicar este recuerdo emocionado en este día tan radiofónico. Pedirle disculpas porque me tengo que ir. Hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Tengo aquí 12 folios preparados que voy a leer rápidamente. Creo que no es para hacer una cosa rápida. Ustedes preguntarán qué hacemos aquí. Bueno, antes lo han dicho, estamos aquí porque Bobby, que es miembro de este grupo, nos ha invitado y estamos muy contentos y muy orgullosos de haber venido. Entre otras cosas porque las 2 personas a las que hoy se homenajea han sido grandes comunicadores y muy relacionados con la música. Y todos aquellos que tenemos algo que ver con la música, algunos más que otros, pero todos aquellos los que queremos a la música les debemos mucho. Así que por ello estamos muy contentos de estar y vamos a hacer uno de los atrevimientos más grandes que se pueden hacer, pero la culpa es de Bobby.
Vamos a interpretar aquí en la Casa de América, en un homenaje a dos eminentes personajes nacidos en Chile, vamos a interpretar canciones chilenas, porque somos así. Y además es un homenaje a Carlos Herrera, que sabemos que esto de la tuna no le gusta mucho, entonces hemos dicho, pues venga, pues unas chilenitas. Así que si algo sale mal, la culpa será de Bobby, os pido indulgencia y de verdad, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, Bobby? ¿Bien? Ahora le vamos a presentar a nuestro cantante preferido, el bebé, el más joven de todos nosotros, que va a interpretar una canción muy bonita que se llama Ayayá. ¿Esto funciona? Sí, funciona. Bueno, pues entonces me separo. No, eso no mucho. Asómate a la ventana, paloma del alma mía. Asómate a la ventana, paloma del alma mía.
Bueno, pues para terminar, es para que digan, ¿no? Claro. Una cueca. Bien, y ahora sí que para terminar, no les martirizamos más. No. No les vamos a castigar con más, nada más que eso sí, no se pueden perder esta voz, que también merece la pena escucharla. Si vas para Chile.
viajero, le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de arriba hacia el valle, ya verás que lo baña un estero. Campesinos y gente del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile,